Bueno, muy bien, Maxi, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30, por supuesto, la podés bajar a tu Android, iPhone, a la computadora, a la tablet. Excelente calidad la aplicación La 30. Estamos en Facebook, ¿en dónde estamos? El mismo nombre de nuestro programa, ¿en dónde estamos? Por X o por X, si querés, arroba en dónde estamos. Instagram, en dónde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube. Ahí está el meollo de la cuestión. La radio, por un lado, lo que hacemos todos los días acá, el streaming de la radio, la web de Libertas, libertas.uy, y nuestro canal YouTube, donde ves todo este programa, porque lo ves y lo escuchás. Estamos últimamente difundiendo muchos videos, documento escrito, también artículos, distintos videos, artículos, placas, inclusive artículos que voy escribiendo. Ahora voy a compartir uno con ustedes. Mirá en dónde estamos, es el nombre de nuestro canal YouTube. Te suscribís, esa suscripción es gratis, tocá la campanita porque recibís noticia de todas las novedades, de los nuevos trabajos que estamos haciendo, de lo que está viralizando, de los temas que realmente te van a interesar y mucho, y colaborás con Libertas para difundir las ideas científicas, técnicas, del Estado de Derecho, de nuestras libertades consagradas, de la garantía de nuestros derechos, que este pensamiento mágico del populismo revolucionario, de esta nueva ola revolucionaria continental que acá en Uruguay representa el Frente Amplio y el PCNT, quiere echar por tierra y convertir a nuestro Estado en un monarca, pero básicamente quiere convertir al Frente Amplio como una fachada del Partido Comunista del Uruguay a modo de un gran monarca que dirija totalitariamente nuestras vidas. Yo voy a ir a un documento para cerrar este tema con ustedes y dejarles una reflexión. Este artículo lo escribí hace poco, creo que resume muy bien. Me voy a tener a la lectura del mismo prácticamente para dejarles esta reflexión respecto a lo que significa el proyecto político del Frente Amplio desde el populismo, desde el pensamiento mágico precisamente de ese populismo que contradice absolutamente a nuestras libertades, a nuestro Estado de Derecho, a la democracia representativa, porque están en un plan marxista-leninista, están en un plan comunista. El populismo revolucionario en América Latina, lo intitulé así. Se puede decir que de pronto que este artículo, a ver, acá me quedó, ahora sí, me quedó mejor. Ahora me quedó mejor, Maxi. Sí, Maxi Pérez es un fenómeno, está corrigiendo todo, me está indicando. Sí, a veces viste que quedo un poco en silencio, pero la gente ya me conoce. Yo ayer hablaba, Maxi, de la desprolijidad profesional. Está bueno, de algún modo, viste, mis chambonadas, mis torpezas, no llego a tener los nudos disruptivos o esa especie de disociación cognitiva que tiene Orsay, pero tengo mis cosas ya, ¿no? A mi edad y mucha tarea junta, mucho trabajo y a su vez una congénita lelitud también que debo traer. Bueno, a veces provoca este tipo de silencios y de equívocos en la búsqueda. Este artículo lo intitulé Populismo revolucionario en América Latina, modelo venezolano y modelo uruguayo. Para que quede claro, populismo revolucionario es la estrategia revolucionaria para llevar a cabo el marxismo-leninismo. Populismo revolucionario es la estrategia revolucionaria, política revolucionaria para llevar a cabo un modelo totalitario. Los populismos acá los voy a analizar desde el punto de vista político, institucional. Se debe desglosar también en un análisis histórico, profesional. Se debe analizar desde un análisis histórico-económico. Se debe analizar el populismo revolucionario desde un fenómeno sociológico. En Uruguay, ya en Montevideo, por ejemplo, hay una enorme cantidad de barrios que son guetos comunistas. Si te manifestás anti-Frente Amplio, te hacen bullying, vivís una vida desgraciada, te hacen sentir miserable. Está pasando en un montón de barrios de Montevideo. De ahí que Valeria Ripoll haya salido a conversar con vecinos de muchos barrios y a decirle que ella no admite un país en el que no puedan expresar libremente lo que piensan políticamente, que no puedan expresarse con total libertad
teniendo los mismos derechos que sus compatriotas. Bueno, son avasallados, extorsionados, inclusive son violentados, como hace poco, ayer, violentaron a un conductor de coche, una manifestación del Zunca, porque este hombre se quejó, no lo dejaban pasar, algo les gritó, le cercaron el auto, lo cercaron a él, lo hicieron bajar y lo reventaron a palo. Sí, 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 lo cagaron a palo. Una mujer solidaria fue a ayudarlo, otra mujer que estaba en otro coche, en su coche, bajó del auto para tratar de sacarlo de esa turba y también la violentaron y le pegaron. Todo eso fue testimoniado en un medio público muy conocido y a su vez ya radicado como denuncia en una fiscalía, el Zunca. En los barrios de Montevideo, que son muy frente amplistas, muy comunistas, si te manifestás en contra te hacen sentir miserable, te hacen bullying, te persiguen. De pronto muchos hacen cosas ilegalmente. Hasta pintan la casa sin pedir una regulación, porque ahora hasta para pintar la fachada de tu casa tenés que pedir una regulación en la intendencia. Todo es intromisión del Estado cuando ellos gobiernan. Bueno, si lo hace alguien que se dice no frentista, lo buchonean, hacen delación. Ya ocurre eso en Uruguay. Populismo revolucionario en América Latina, modelo venezolano y modelo uruguayo. Adiós propiedad privada. Centralización de recursos económicos en el Poder Ejecutivo, distribución equitativa de las riquezas, le llaman a ellos, montar una burocracia para hacer un reparto a modo de decreto totalitario, reparto de salarios a todos por igual, concentración del poder político en el Poder Ejecutivo, debilitamiento de las instituciones del Estado de Derecho, llámese poderes legislativo y judicial, llámese autoridad electoral, en nuestro país es la Corte Electoral, en Venezuela, Consejo Nacional Electoral, organización administrativa, bueno, le van quitando la trama compleja de descentralizaciones y la creación de instituciones ideológicas dentro del Estado. Van creando instituciones ideológicas dentro del Estado. En la Unión Soviética crearon las fiscalías populares y los comisarios del pueblo, por ejemplo. ¿Le suena a Fiscalía General de la Nación? ¿Le suena a fiscales especializados en distintos crímenes? Proceso fiscal acusatorio, adversarial. Modelo económico de diseño estatal. La transparencia de los patrimonios, bueno, ya no existe. Hay transferencia de los patrimonios económicos de propiedad privada por la vía de decretos confiscatorios o leyes nacionales confiscatorias o directamente disposiciones constitucionales confiscatorias cobijadas por un modelo totalitario impuesto desde una nueva constitución, como en Venezuela, confeccionada a través de sucesivas reformas plebiscitarias, como pasa en nuestro país, con las convocatorias plebiscitarias del PIT-CNT y del Frente Amplio a través de toda su historia, convocando, inclusive podrían llegar a convocar, si fueran gobierno, al plebiscito de una reforma total, como así lo admite nuestra Constitución. Se le puede decir que es una Constitución flexible, blanda, que admite que por vía plebiscitaria se plebiscite una Constitución distinta, con una reforma total. Eso se está planteando en el Frente Amplio. Imagínense cuando sea gobierno. Bueno, admite nuestra Constitución entonces ser plebiscitada totalmente, ser sometido a un plebiscito. Así ocurrió en Venezuela, pero en Venezuela debieron realizar una asamblea constituyente, de acuerdo a la constitución precedente, someterla a plebiscito, como ocurrió en ese país, en el año 1999, a un año ya del gobierno revolucionario bolivariano que encabezó la figura carismática del militar Hugo Chávez Frías. Modelo de unidades de producción en cooperativas nacionales, pero digitadas por el Poder Ejecutivo. Nacionalización de la banca, ordenamiento territorial, señalado por el Poder Ejecutivo, con plenos poderes para que todo ello resulte en la legislación que haga esa asamblea, ahora que hay Nacional Popular, antes era el Congreso Nacional Bolivariano, no, el Congreso, perdón, Revolucionario Bolivariano. Sistema económico de centralización de recursos económicos, por supuesto. Todo un diseño económico que procura la centralización de la mayor cantidad posible de recursos económicos, de lo que la sociedad produce, de lo que el Estado, que somos todos nosotros, producimos, se deban concentrar
en el Poder Ejecutivo, traducido en el gobierno y en quienes ostentan ese gobierno y pretenden ostentar ese gobierno en un proceso reelectivo indefinido para que permita que la perdurabilidad o sustentabilidad del poder político y económico de esos gendarmes del régimen, de esos mandamases que se van a convertir por la fuerza de los hechos en los propietarios de nuestro Estado. Así se hizo con el Poder Ejecutivo, de acuerdo al modelo soviético, se lo hizo en Cuba, adopta ese modelo Venezuela. De ahí que Maduro hable de la nueva ola revolucionaria marxista-leninista, que apoya el PIT-CNT en la figura consular o al embajador del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Ahora hace poco con el embajador Corvo, miembro integrante del Partido Comunista del Uruguay, en representación del Frente Amplio, como, digamos, veedor u observador de este acto electivo, eleccionario en Venezuela, fraudulento, pero que el Frente Amplio y el Partido Comunista del Uruguay aprobaron y celebraron como válido. Bueno, modelo actual de China comunista es lo mismo. Está administrando la economía de mercado desde los planes del Partido Comunista Chino, solo aceptando como CEOs empresariales, es decir, como directores empresariales, como propietarios originalmente chinos de empresas originalmente chinas, solo a miembros integrantes del Partido Comunista Chino. En definitiva, quien asumió el poder absoluto de ser propietario de los bienes de producción, de los bienes de intercambio, de los servicios de intercambio, de transporte, etcétera, quien asumió el poder absoluto de ser propietario jugando el juego económico del capitalismo, es el Partido Comunista Chino, no el pueblo chino soberanamente. No hay libertad de prensa en China. El gobierno venezolano tampoco tiene libertad de prensa. Vieron que es el mismo régimen. El gobierno venezolano confiscó más de 260 medios de prensa privados y luego emprendió en otra oleada la confiscación de otros 148 medios de prensa privados, que ya eran más chicos que los anteriores. Van primero por los grandes medios. Determina las políticas públicas de comunicación, la línea editorial de las mismas. Debe ser una prensa ideológica. Putin hace exactamente lo mismo con sus dos grandes cadenas monopólicas, Sputnik y RT. La primera, Sputnik, es de circulación interna, es para los rusos. La segunda es la cadena de prensa oficial de Rusia hacia el exterior, como una CNN rusa, como una CBS rusa. Sistema educativo. El sistema educativo responderá a las premisas y valores del régimen revolucionario, con motivo de ir desarrollando generaciones de una revolución permanente, desde la doctrina marxista-leninista, que habló de la revolución permanente a través de la usina generadora de pensamiento revolucionario, sistema de enseñanza, sistema educativo. ¿Les suena sistema educativo uruguayo? Violación de la laicidad, ideología de género, una versión de la historia que está acompasada o cobijada por una ley que nos dice que acá tuvimos terrorismo de Estado desde el año 1968 a 1985, dando vuelta, tergiversando, subvirtiendo la verdad histórica de lo que ocurrió en Uruguay ante nuevas generaciones, usurpación de la verdad histórica, deformación de los datos fidedignos de la historia, malversación en la formación histórica del Uruguay. ¿Qué es todo eso si no es también en la enseñanza un Estado de Derecho fallido, un Estado de Derecho ya sustraído, inexistente? Todo esto son estrategias del populismo revolucionario que Uruguay ya aceptó desde todo su sistema político. Sistema productivo estatal, explotación de las empresas energéticas de parte del Poder Ejecutivo. Bueno, acá lo tenemos del modelo ballista. Fuerte régimen militar, ¿no? Se militarizan estos regímenes. En Venezuela nació directamente del ejército la revolución bolivariana. Es un movimiento originalmente no, militar o llamado político-militar. Las Fuerzas Armadas que fueron las que le dieron el golpe de Estado, inclusive a Chávez, y duró 48 horas y luego se recompuso la cosa. Las Fuerzas Armadas serán, digamos, de sello ideológico. Lo planteaba Lucia Topolansky, no sé si ustedes se acuerdan. Lucia Topolansky había planteado en el gobierno de Mujica que se tenían que
afiliar a la línea política del Frente Amplio, lo decían de esa manera, que las Fuerzas Armadas tuvieran más integración, más afinidad y afiliación a los planes quinquenales de gobierno del Frente Amplio y que no fueran simplemente Fuerzas Armadas en términos genéricos, decía ella. Cuando las Fuerzas Armadas tienen que ser las Fuerzas Armadas que cumplen con el cometido esencial establecido en la Constitución de la República, que es la defensa nacional en pos de la defensa de nuestras instituciones democráticas republicanas. ¿Tenemos Fuerzas Armadas para qué? ¿Para defender la República y el Estado de Derecho o para defender a un régimen? Las Fuerzas Armadas de Venezuela son Fuerzas Armadas de un régimen político. Las Fuerzas Armadas de Rusia son Fuerzas Armadas de un régimen político. El sistema de seguridad de Rusia, de Venezuela, de China, es para la seguridad del régimen, no para la seguridad de la nación como un todo. En cambio, en una república democrática, la nación está concebida como un todo porque, a su vez, su fundamento es la consagración y las garantías de los derechos de sus ciudadanos, de los derechos que tenemos cada uno de nosotros y de los deberes que debemos también desarrollar, valga la redundancia, de los deberes que tenemos que cumplir para que los derechos se hagan efectivos. Por lo tanto, el Estado de Derecho es un Estado para todos nosotros por igual, principio de igualdad ante la ley. Esas Fuerzas Armadas que respondan a ese Estado de Derecho son las Fuerzas Armadas de la democracia, del mundo libre, del Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta de la diferencia que hay entre el modelo populista revolucionario y lo que es el Estado de Derecho y el modelo representativo liberal? Sistema político unitario, plantea el populismo. Plenos poderes rectificativos, restrictivos, poderes de veto, modificaciones del presidente ante el resto de los poderes del Estado. Eso está en la Constitución, también bolivariana revolucionaria, artículos 337, 338 y otros. Se termina con la independencia del Poder Judicial. Acá ya lo hicieron. Acá ya llegaron a ese extremo. Se termina con la independencia del Poder Judicial. Lo mismo con la autoridad electoral. Acá también ya lo hicieron. La autoridad electoral no interpuso apelación, no inhabilitó el contenido del plebiscito del PICNT, que es un contenido que es atentatorio para con los derechos consagrados constitucionalmente, para con los principios constitucionales que le dan razón de ser a nuestro Estado, de acuerdo a nuestra ley madre, porque atentan contra el derecho inviolable de la propiedad privada, contra el derecho inviolable adquirido, contra el derecho inviolable de la estabilidad jurídica, atenta contra la Constitución inclusive, y atenta contra el futuro económico de los uruguayos. Ya está también cooptada la Corte Electoral por un poder político, como el poder legislativo ha sido cooptado por el poder político del régimen frente amplista que convirtió a nuestro poder legislativo en una usina legisladora de modelo político y no de Estado de Derecho. Y bajo este gobierno, todo este proceso populista revolucionario no fue paralizado y no fue remitido. Es decir, no se remitió como pasa con el cáncer, la enfermedad, no se hizo una reducción de estos avances históricos de este populismo revolucionario del Frente Amplio, en donde las papas queman, como les digo, en donde ahí pesa el Estado en nuestras vidas, que es en lo que se legisla, en las instituciones de poder que nos van legislando. Bueno, este gobierno no tocó nada de eso, dejó en plenitud al Estado populista revolucionario que durante 15 años consecutivos se fue dibujando legislativamente por el Frente Amplio, claro, en connivencia con el sistema político uruguayo, porque así incluso lo manifestó, lo declaró el propio expresidente Tabaré Vázquez cuando refirió al Código del Proceso Penal Nuevo, que es este código populista, revolucionario, que tiró abajo la independencia del Poder Judicial y las garantías judiciales, cuando dijo que ese código fue votado por unanimidad, ese nuevo Código del Proceso Penal. Por eso están calladitos la boca desde la coalición, digamos, de la coaligarquía decolorada, que no está haciendo acopio de todo esto y no sale a marcar la cancha con fuerza para advertirle a la población uruguaya el peligro que tenemos inminente, inexorable, de un avión que está a punto de estrellar porque está por ser conducido por unos monos que no saben ni atarse los cordones, y otra, digamos, mona que habla de apropiación colectiva,
y que habla de participación popular directa, de asambleas populares, que quiere un gobierno integrado al pueblo. Están hablando ya directamente de la revolución comunista. Termina la independencia del Poder Judicial, como les decía, eso ya lo habíamos visto. Por ejemplo, al no existir independencia del Poder Judicial, desaparece el juicio con todas sus garantías, amparando a los derechos personales, las libertades de esgrimir defensa en juicio, la libertad de saber quién nos denuncia, de tener noticia de las pruebas aportadas, de que el abogado que nos defienda tenga todo el acceso al expediente que el juez está desarrollando, instruyendo, para tener elementos necesarios y poder plantear una contrademanda si es necesario, o ir a los alegatos adecuados y hacer una legítima defensa judicial. Bueno, todo eso ya no funciona más en nuestro país a partir de este nuevo código del proceso penal del que hablaba el doctor Tabaré Vázquez como una garantía y una modernización de nuestro sistema judicial. Mentira, porque los comunistas cuando hablan mienten. Las libertades y la prueba de la verdad de las acusaciones o las defensas en juicio de parte de un juez competente y responsable, desde la carga probatoria, peritada e instruida por el juez de modo técnico, ecuánime e independiente, de acuerdo a sus obligaciones consignadas por el artículo 23 de la Constitución, fue echado por tierra. Todo eso no funciona más. Además, el juicio puede ser pasible de ser recurrido, el juez puede ser recurrido por mala praxis. Se puede recurrir a ese juez si no está cumpliendo con todas las instancias y todas las garantías del juicio. A eso se le llama recurso de habeas corpus, artículo 17 de nuestra Constitución. Podemos corregir al juez, podemos recusarlo, podemos decir que lo saquen porque se está haciendo una mala praxis judicial, se está enjuiciando mal a alguien. Ahora no se puede. No se puede interponer un recurso de habeas corpus ante un fiscal porque no es juez. Se dan cuenta que se trastocó todo porque disolvieron la ingeniería jurídica experta, técnica, de lo que es la función del Poder Judicial y lo que es la ingeniería de un proceso judicial penal dentro del Poder Judicial. Todo eso nos quitaron a los uruguayos en la primer gran etapa penal del llamado juicio abreviado o negociación abreviada con acusación fiscal. Ya no hay recurso a habeas corpus. Imagínense, todos los presos políticos, por ejemplo, son presos políticos en Domingo Arena, de acuerdo a una aberrante ley que dice que hubo terrorismo de Estado, a otra aberrante ley que deroga una ley inderogable como la ley de caducidad, y a su vez todo esto se tramita de parte de un fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad que no es juez, por lo tanto no se puede interponer el recurso de habeas corpus, porque acá no hay prueba suficiente, no hay peritaje probatorio, no hay semiplena prueba, además no hay garantías judiciales porque no es un juez, por lo tanto no se puede interponer un recurso de habeas corpus que solo es interponible, digamos, ante un juez, no ante un fiscal. Todo esto propone el Frente Amplio para nuestro país. Ya ha logrado esto que estoy hablando. Esto ya lo logró y quiere ir a más. Todo esto propone el Frente Amplio para nuestro Uruguay. Por eso van a hablar con Maduro y celebran la revolución bolivariana y prácticamente parecen encantados amigos con ese acaramelado acting estructurado de película de Nené Cascallar o de cine argentino de la década del 40. En el plan de gobierno que han presentado a la fecha están todos estos puntos que estoy diciendo profundizados en estricto rigor. El plan del Frente Amplio, ¿leyeron los planes de gobierno del Frente Amplio? Escalada impositiva inevitable para el sistema de centralización de los recursos económicos y economía distributiva. ¿Leyeron el plan de gobierno del Frente Amplio? Léanlo. Nueva institucionalidad revolucionaria para un nuevo gobierno del Frente Amplio, dicen. Creación de dos ministerios nuevos. Ministerio de la Mujer, Ministerio del Género, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y el Género, Ministerio de Justicia. Nueva institucionalidad revolucionaria para un nuevo plan quinquenal, para un nuevo gobierno del Frente Amplio. Por eso Orsay Worsi y Carolina Descose no les interesa debatir y no plantean ninguna promesa electoral, porque vienen con el libreto doctrinario debajo del brazo. Ya vienen con la doctrina. No te va a gobernar Orsi, no va a gobernar Carolina Cose. Son títeres figurantes de una organización
ideológica integrada a una mega organización internacional que tiene un plan, tiene un modelo socialista comunista para el Uruguay. Profundización de la concentración de medios de producción, por ejemplo en el gobierno nacional, confiscación de frigoríficos, de grandes tierras de labranza y producción de granos, ideologización revolucionaria de las Fuerzas Armadas, volver al cogobierno educativo de la ANEP con los sindicatos de los trabajadores de la educación, derogar la LUC, todo eso plantea el plan de gobierno del Frente Amplio, reforma total de nuestro código penal, por si fuera poco. Están elaborando un código penal que esté en sintonía con el nuevo Código del Proceso Penal y la Ley de Fiscalía General de la Nación. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Reforma total de un Código Penal que, a la sombra de Cayetano, igual a como hicieron la reforma total y derogatoria del Código del Proceso Penal anterior, igual, parezco Cacho de la Cruz acá, casi, ¿viste, Maxi? Igual a aquella reforma del Ministerio Público y Fiscal con la Ley de la Fiscalía General de la Nación, igual que la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad, igual a la ley del 2009 que promulgó que nuestro Estado fue un Estado terrorista desde 1968 a 1985, igual a la cantidad de leyes reparatorias patrimoniales que nos va explicando en sucesivos capítulos con la experticia de investigador que tiene Álvaro Alfonso. Bueno, así están elaborando un código penal. Plan de régimen general de 6 horas, como habíamos hablado, pensamiento mágico del revolucionario, pensamiento populista. Un país como el nuestro, chiquito, para hablar bien claro en castillo criollo, en un país de Morondanga, de 3,5 millones de habitantes, pretenden que nos demos el lujo de regalar 4 u 8 horas de producción por cada 24 horas y que a su vez los trabajadores cobren como si trabajaran esas 8 horas. En un país tan chiquito, que todos trabajen 6 horas, además por ley absolutista, ¿no? Totalitaria, y las empresas sumamente condicionadas. Bueno, lo que decía el Guardián de la República, 2 resultados se van a dar ahí. Van a cerrar muchas empresas, se va a producir desempleo, es evidente, la economía, no podés inventar en economía, y se va a producir mucho menos y mucho más caro, y vamos a perder competitividad. Plebiscito del PICNT contra el sistema de capitalización de los ahorros, con efecto retroactivo, transfiriendo todo el patrimonio de 22.500 millones de dólares, entre los cuales se encuentran unos 4.000 millones de dólares que pertenecen a 1.600.000 ahorristas, todo eso hacia un fideicomiso del BPS. ¡Fu! ¡Chu! ¡Fa! No sé, no me sale la onomatopeya, Maxi. ¡Yu! Te lo roban, como una aspiradora, sí, te lo robó, te lo confiscó. Porque robar en términos estatales es más elegante, te dicen confiscar. Sí, pasa con el fisco. El fisco, Estado quiere decir, las ganancias, las riquezas del Estado pasan al Estado. Te roba toda la plata. Por constitución. No por la calle Constitución, por la Constitución de la República. Y vamos a caminar por una muy mala constitución. Profundizar las pesquisas forenses sobre desaparecidos en la dictadura. Acuerdos comerciales con Venezuela, México, Brasil y todos los países integrados al BRICS. Claro, está cantado, ¿viste? Todo esto propone el Frente Amplio si es gobierno. Así que despierten, uruguayos. ¿Sabes una cosa, querido compatriota? Mirá en dónde estamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando precisamente esto, para preguntar y para ver en dónde estamos. Chao.